Son las 23 horas con 28 minutos. Volvemos a el contacto con ustedes y nos ocuparemos en los próximos instantes de un informe que ha dado a conocer hoy una comisión mixta del Congreso en relación al caso denominado Lavallato, un presunto caso de corrupción que involucraría a algunas gestiones de gobierno pasadas y que tendrían relación con presuntos sobornos de empresas brasileñas a funcionarios bolivianos para la construcción de carreteras. Algunos antecedentes más del tema en la siguiente nota. La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa presentó en conferencia de prensa los resultados de la investigación sobre los casos de Odebrecht y Lavallato, los mismos que apuntaban a investigar los contratos carreteros entre distintos países, donde se habría evidenciado varias irregularidades en la firma de contratos, todos estos fraudulentos. Durante 5 meses y 16 días, la Comisión Especial de Investigación sobre los presuntos sobornos que se anunciaron en medios de comunicación en abril aproximadamente, motivó que nosotros trabajáramos haciendo un proceso de revisión documental, de conocer cómo se trabajaba con las empresas brasileñas. Susana Rivero, presidenta de la comisión, concluyó que hay varias personas de distintos gobiernos involucrados en estas irregularidades, comenzando por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Belcé. Y hemos terminado esta investigación con 8 personas que tienen indicios serios. El primer indicio que le tenemos para mostrar es que aplicaron, como ya les decía, el mismo modus operandi confesado en juicio por Marcelo Odebrecht en Estados Unidos. Se descartó que el gobierno del presidente Evo Morales esté involucrado en estos hechos de corrupción. Y en el gobierno de Evo Morales no se tocó ni un centavo el monto contratado, más bien se renegociaron las tasas de interés con la CAF. Rivera afirmó que hay indicios necesarios para que la Asamblea Legislativa apruebe el informe y se envíe toda esta investigación al Ministerio Público. Para que el Ministerio Público inicie una investigación jurisdiccional y active su cooperación judicial con las autoridades tanto de Brasil como del Perú. Entre los indicios muestra una gráfica que afirma que hay movimientos inusuales en las cuentas de Carlos Mesa y piden se le investigue a la ex autoridad como a otros 2 exministros, 2 ex viceministros y 2 exgerentes. Esos son los antecedentes del tema. Vamos a hablar de esa decisión tomada hoy por la comisión mencionada en la Asamblea Legislativa. Está con nosotros en los estudios de Hora 23 y de Bolivisión el senador del MAS, Rubén Medinaceli. Buenas noches, senador, bienvenido. Un gusto y un placer saludarle y a través suyo a todos sus televidentes. Muchas gracias por ese saludo. Se hablaba, le decía, en la nota de indicios de supuesta responsabilidad contra 8 exfuncionarios, entre los que se incluye al expresidente Carlos Mesa. Específicamente y brevemente, ¿cuáles son esos indicios? Se mencionaba en la nota un movimiento, entre comillas, sospechoso de cuentas y de dineros, pero no quedaba del todo claro cuáles son las evidencias que respaldan esta sospecha o esta acusación. Muy bien, sí, muy rápidamente, como decía la diputada Rivero, más o menos en abril tuvimos noticias que en el sentido de que en estos procesos que le hicieron a Odebrecht en Estados Unidos y este tema de Lavallato en Brasil, bueno, se llegó a conocer de posibles sobornos en Bolivia, digamos, también, o sea, por una parte por Odebrecht, y por otra parte por la empresa esta Camargo Correa. Anoticiados de esto, la Asamblea Legislativa Plurinacional conforma una comisión especial, porque es temporal, mixta, porque incluye tanto a representantes de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, pero además a representantes tanto del oficialismo como de la oposición. Y les dieron además un plazo de 6 meses para efectuar la investigación. La comisión ha trabajado, yo creo, arduamente y ha generado un informe y, como decía la diputada Rivero, tomando en cuenta tres aspectos, digamos, 3 indicios. ¿El primero? El primero es un modus operandi de las empresas brasileras
en este tipo de sobornos. Un modus operandi que fue revelado por Odebrecht en el juicio que le hicieron en Estados Unidos y está reflejado en la sentencia. Este modus operandi, decía Odebrecht, que las grandes decisiones se tomaban a través de decretos supremos solamente. Luego que habían unos interinatos para personas de confianza del gobierno que pasaban por algún cargo que tenía que ver con las contrataciones y además se pasaba dinero, ya sea de manera directa o a través de representantes, pero también en maletas o en paquetes o también a través de transacciones bancarias. El indicio 1. ¿El indicio 2? Ese es el indicio 1. El 2 se refiere a viajes, a coincidencias de viajes. En este caso, por ejemplo, el presidente Mesa al Perú y al Brasil, y también las empresas Camargo Correa y Odebrecht tenían unos representantes, un señor Vanderlei en el caso de Camargo Correa y un señor que se llamaba Barata, apellidaba, en representación de Odebrecht. La comisión ha obtenido un flujo migratorio, digamos, de los viajes que se han hecho y se han encontrado coincidencias, tanto en Lima, en Perú, como en el Brasil. ¿Y el indicio 3? Y el indicio 3 se han revisado, digamos, cuentas bancarias. Era una fuente para pagar sobornos, aunque también se entregaban maletas, paquetes, etc. Sobre eso es bastante difícil conseguir testimonios, digamos. Pero movimientos bancarios irregulares, o sea, más allá del promedio que tienen estas personas normalmente en sus cuentas bancarias. Esos serían los 3 indicios que ha tomado en cuenta la comisión para establecer que hay indicios de que estas empresas brasileras hicieron pagos de sobornos en la construcción de carreteras. Ahora, estos indicios que usted menciona y los ha explicado muy bien, ¿son lo suficientemente sólidos para lanzar una acusación tan grave contra un expresidente del Estado y contra otros exfuncionarios? En el indicio 1, el modus operandi podría aplicarse en muchos casos. En el indicio 2, en viajes, hoy en día puede haber muchas coincidencias. En el indicio 3, el movimiento de cuentas, no se ha explicado el movimiento de cantidades precisas. ¿Son sólidos esos argumentos? Mire, o sea, no se está haciendo una acusación, en realidad. La comisión ha cumplido con la misión que le dieron de establecer indicios de posibles pagos de sobornos. ¿Entiende? O sea, hay esos indicios. Como decía usted, el modus operandi. Lo que pasa es que había una carretera Roboré El Carmen, en realidad era Roboré Puerto Suárez. 2 tramos. Un tramo inicialmente. Y hay otro tramo luego, más que entra en la investigación. Sí, la construcción de esa carretera se señaló a través de un decreto supremo. Luego se partió la carretera en 2 tramos, también por decreto supremo. Luego hubieron sobreprecios en los contratos que se firmaron en el gobierno del señor Carlos Mesa. En realidad, además que las propuestas que presentaron estas empresas no cumplían el pliego de condiciones. También por decreto supremo se indicó que se siguiera con el proceso. Y las dificultades que tenían estas empresas estaban relacionadas básicamente con el financiamiento. La CAF debería financiar y la CAF se negó a financiar porque la CAF dijo hay un sobreprecio de $42 millones en los 2 tramos. Ahora estos indicios apuntan a representantes de 3 gobiernos, el de Gonzalo Sánchez de Lozada, el de Carlos Mesa y el de Rodríguez Belcé.
Le formulo la siguiente pregunta. ¿Por qué no se involucra a representantes del gobierno de Evo Morales tomando en cuenta este antecedente? El periódico El Deber publicó el 4 de noviembre del 2018 una investigación en la que se establecía que tuvo acceso a mensajes electrónicos de la Policía Federal de Brasil, una fuente desde luego muy sólida y creíble, mensajes que hablaban de actos de corrupción por $4 millones y que involucrarían a funcionarios de las gestiones de Eduardo Rodríguez Belcé y Evo Morales. Teniendo este antecedente, un informe o indicios de la Policía Federal de Brasil, ¿por qué no se incluye en la investigación a representantes o a funcionarios durante el gobierno de Evo Morales? Muy bien, en realidad se investigó también el periodo de Rodríguez Belcé y del actual presidente Evo Morales. Se investigó y ahí es que se pudo descubrir, por ejemplo, que lo que hizo el presidente Evo Morales es en el tema del financiamiento de la CAF, lograr que la CAF reduzca las tasas de interés, básicamente esta tasa LIBOR que llaman. Se hizo la investigación, pero como manifiesta la presidenta de la comisión, no se tuvieron acceso a estos correos que menciona El Deber en su edición del último domingo. Como le digo, mire... Pero por un afán de equidad, ¿no hubiera sido correcto que se incluya esta documentación y también se investigue a funcionarios del gobierno de Evo Morales? Bueno, lo que pasa es que la investigación terminó el 2 de octubre. Ya a esa fecha no se conocían de estos correos electrónicos. Pero le digo, no es absolutamente necesario porque la Asamblea Legislativa Plurinacional no va a sancionar. Lo que sí va a conocer del informe es que hay indicios de que hubieron sobornos. Y la misma comisión recomienda que esos indicios sean enviados al Ministerio Público para que sea esta instancia, además con toda la autoridad que tiene, tanto a nivel nacional como internacional, la que se encargue de llevar adelante la investigación. Aunque un indicio así no sea en el futuro comprobado, de todas maneras ya es una mancha para el nombre al cual está dirigido. No sé si mancha, pero yo digo, cada vez que uno asume una función pública, tiene que estar disponible toda la vida para este tipo de acciones. O sea, hay que rendir cuentas a la gente que confía en nosotros y nos puso en un cargo público. Y esto no tiene que generar molestias ni hacer pensar, mire, probablemente esta investigación se inició en abril. Probablemente en abril nadie sabía que el presidente o el expresidente Mesa iba a ser candidato. Yo creo que la investigación inclusive empezó cuando, según comenta el señor Doria Medina, Carlos Mesa le dijo que prefería tirarse, no sé, creo que del Puente a las Américas a ser candidato a presidente. Entonces, la investigación empezó antes de eso. O sea, no hubo ninguna intencionalidad política, digamos, de perseguir al presidente. O sea, él fue presidente. Como yo soy senador, etcétera, tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas de nuestros actos, sin ponernos nerviosos y sin pensar que nos están persiguiendo con algún propósito político. Para el final, senador, simplemente como procedimiento, resta que la Asamblea Legislativa determine la aprobación de este informe y pase posiblemente el caso al Ministerio Público. Esas son las etapas que quedan pendientes, ¿verdad? Sí, mire, o sea, existen los indicios de los que hablábamos. Mire, el primero, el modus operandi, creo que quedó claro. Este es el flujo migratorio. No estamos hablando del número de viajes que hicieron ellos, ¿ya? Sino del número de coincidencias por ejemplo, el presidente Mesa y estos representantes de las empresas brasileras. O sea, en el Perú 16 veces, en el Brasil 2 veces, etcétera, de todos los que están pasibles, digamos, a indicios en este tema de los sobornos. Y el otro tema, bueno, se ve muy gráficamente, como usted lo puede ver aquí. Hay picos, pues, que estos azules, que no son, pues, normales, digamos, en lo que normalmente ocurría en las cuentas bancarias de las personas. Decimos de don Carlos Mesa porque él ha renunciado a su secreto bancario. En los otros casos no se menciona los nombres, pero como usted puede ver hay picos que reflejan cierto comportamiento no común, digamos, en las cuentas bancarias. Aunque no necesariamente irregular. De repente no.
pero es un indicio. Y ese es el encargo que se le dio a esta comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ellos han tropezado con un sinfín de problemas. Este tipo de investigaciones a nivel internacional, pues bueno, está a cargo de las fiscalías, digamos. Ellos son los que tienen acceso a sus pares en los países extranjeros y una comisión de la Asamblea Legislativa no tiene tanto esa posibilidad. Por tanto, la comisión recomienda eso, que este caso sea pasado al Ministerio Público para continuar con la investigación. Será el curso que mencionamos y que posiblemente sea decidido pronto por la Asamblea Legislativa. Sí, muchas gracias, senador Rubén Medinaceli, senador del MAS, por la visión que nos ha brindado respecto a este tema. No, al contrario, el agradecido soy yo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima. Momento ahora de un paréntesis en hora 23, las